Queridos amigos, en las redes sociales abundan una cantidad de mensajes, de videos que manifiestan que el ser humano no puede cumplir la santa ley de Dios. Y cuando yo escucho estos mensajes, realmente me surge la pregunta: ¿podemos o no, como seres humanos, cumplir la santa ley de Dios? Y automáticamente, queridos amigos, surge la necesidad de aclarar, surge la necesidad de darle una correcta interpretación a la palabra de Dios con relación a este tema. Como decíamos, hay personas que afirman que ningún ser humano puede cumplir la santa ley de Dios y usan algunos versículos para sustentar esta aseveración. Los versículos que usan son sacados de contexto y claramente podemos darnos cuenta que estas personas están forzando las escrituras para hacerle decir lo que la Biblia, la santa palabra de Dios, nunca diría. El primer texto que están usando se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. En esta última parte, basados en estas declaraciones, dicen estos hermanitos que el propósito de Jesús fue cumplir la ley por nosotros, porque Él sí puede cumplir lo que nosotros como pecadores no podemos hacerlo. El siguiente texto que usan se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que también lo están malinterpretando, manifestando que al decir la Biblia que el fin de la ley es Cristo, Jesús abolió, puso fin a la santa ley de Dios, y por esta razón no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos de Dios. Queridos amigos, este mensaje, dicho de esta manera, parece correcto, parece lógico, y quien no estudia la palabra de Dios realmente se deja llevar por el engaño. Vamos pues entonces a partir de este momento a destorcer, queridos amigos, los textos que acabamos de citar y que están mal interpretados. En primer lugar, nos leen el texto donde Jesús declara que no ha venido a anular la ley, sino para cumplir. Y luego nos lee otro texto que dice que el fin de la ley es Cristo, es decir, que Cristo pone fin a la ley, cayendo en una clarísima contradicción. Según la interpretación de estos hermanitos, al manifestar que Jesús no vino a anular la ley, y en el otro versículo que puso fin a la ley, están cayendo en contradicción. La palabra de Dios, amigos míos, jamás se contradice. Pero el error de interpretación hace como si la Biblia fuera defectuosa al caer en contradicciones. Para interpretar correctamente esta doctrina, debemos confrontar los textos con otras traducciones y también enriquecernos con otros textos que hablen de lo mismo y que le den una mayor claridad al mensaje que estamos estudiando. Si leemos Mateo capítulo 5, versículo 17, en la traducción de la Biblia católica, dice lo siguiente, escuchen de una manera clara: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin aquí a los 10 mandamientos, sino a darles su pleno valor, es decir, a darle el valor que merecen. Pues les aseguro, dice la Biblia, que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por esto, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, es decir, que no obedece un solo mandamiento, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, a ponerlos en práctica, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Aquí viene la parte final del versículo. Pero el que los obedece, el que cumple la ley y enseña a otros a cumplir, a hacer lo mismo,
será considerado grande en el reino de los cielos. En esta versión, leyendo inclusive los versículos de contexto, está sumamente claro, queridos amigos, que debemos cumplir, como dice en una traducción, en otras dicen guardar, en otras observar, en otras obedecer los mandamientos de Dios, exactamente como Jesús lo hizo. ¿Para qué? Para dejarnos una enseñanza de lo que debemos hacer también nosotros. Y esto, ¿dónde lo afirma la palabra de Dios? En Juan capítulo 13, versículos 15 al 17, que textualmente dice lo siguiente: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo los he hecho. Y continúa diciendo el versículo: les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Hay que poner en práctica, nos dice Jesús, su ejemplo. En ninguno de estos textos, queridos amigos, se está manifestando que Jesús guardó los mandamientos por nosotros, porque nosotros no podemos guardar los mandamientos. No dice nada de esto. Además, en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si ustedes me aman, escuchen bien, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la palabra obedecer es cumplir los mandamientos de Dios. El siguiente texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que Cristo puso fin a la ley, sino que el propósito o la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo, como igualmente corrobora la misma Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo. Está claro que el fin de que seamos justificados, dice, a fin de que seamos justificados por la fe. Está claro que el fin de la ley es llevarnos ¿a quién? Es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Otro versículo sacado de contexto que están usando es el de Gálatas capítulo 3, versículo 10, que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la ley de... todos los que están... voy a repetir. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Y en base a este versículo aseveran que los que guardamos la santa ley de Dios estamos prácticamente bajo maldición, como aparentemente la Biblia manifestaría. Cuando, para interpretar este texto, debemos leer todo el versículo y en una traducción mucho más clara para poder entenderlo. Leamos de manera pausada todo el texto en la versión de la Biblia católica, que dice en Gálatas capítulo 3:10: los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Escuche, solo, dice, los que se preocupan solo de cumplir la ley están bajo maldición. Porque escrito está: uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Leyendo de esta forma, la Biblia no necesita que nosotros la interpretemos, queridos amigos, a nuestra manera y le hagamos decir lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Recordemos que esta es una estrategia poderosa de Satanás: mezclar la verdad con la mentira, usando la propia Biblia para inducir al engaño y a la perdición a quienes no investigan por su cuenta las verdades eternas. Existen muchos versículos, muchos textos más que evidencian en la Biblia que los podemos utilizar para este tema, pero, queridos amigos, por cuestión de tiempo no podemos considerarlas. Sin embargo, en este pequeño resumen hay una luz que debe inquietarnos para escudriñar las Escrituras como realmente se merecen y darle una correcta interpretación a todas las doctrinas que están en la palabra de Dios.